Dice, someteos los unos a los otros. Hasta ahí. Someteos los unos a los otros. Ustedes ya ven el resto del pasaje y saben más o menos a lo que nos vamos a referir. No está diciendo la mujer sométase al varón. Dice, someteos los unos a los otros, ¿ok? O sea que el sometimiento debe ser mutuo en el matrimonio. Y sigue diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Chicas, hoy tenemos un día, este martillo de Thor es duro para nosotras, pero también para nuestros esposos. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Cuál? ¿Lo que dijimos antes? Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este es el gran misterio. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo sé que esto puede ser muy controversial, algunos pueden estar de acuerdo y otros no. Y se los digo con todo respeto, no me interesa lo que piensen, porque lo que la palabra del Señor es lo que a mí me importa. A mí me importa lo que Dios dice, no la opinión, ni la cultura, ni lo que diga mi mamá, ni lo que diga mi papá, ni lo que diga aún mi esposo. La palabra de Dios es la que a mí me interesa, porque soy hija de Dios. ¿Está bien? Bien. Vamos a definir el concepto de someterse, sometimiento. ¿Se acuerdan que dice someteos los unos a los otros? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que tengo, si fuera un varón, que tengo que ser un mandilón, que tengo que ser como mujer, no abrir la boca, callarme la boca, no decir... Porque la vi la cara así y le dije, híjole. Bueno, vamos a definir el concepto de someterse. El término someterse proviene del latín y está formado por el verbo submito, formado por el prefijo sub, que señala estar debajo, y el verbo mito, cuyo significado es enviar, transmitir, echar hacia adelante. Y se le añade el pronombre se, cuyo significado se refiere al pronombre de una tercera persona. Así que, redondeando todo esto, su definición es ponerse bajo el dominio, todos digan dominio, ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Otro de los conceptos es ceder. Esto es que alguien acepte lo que otra persona o una circunstancia le dice. Esto es lo que significa, según la Real Academia Española, lo que significa someterse. Podemos estar de acuerdo o no, podemos definirlo de otra manera, pero a grandes rasgos es esto, ¿sí? Ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Pero no está diciéndole a la esposa que haga esto.
sino uno al otro. Pero no por la cultura, por lo que yo piense, porque a mí se me da la gana, porque yo lo digo porque sí y ya. Sino dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Muy bien. La Biblia se basa bajo el concepto de sometimiento en algo tan claro, tan conciso y tan real como la misma presencia de Dios. Lo creas o no, Dios está en todos lados. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo, está en todos los lugares a la misma vez, sabe todo lo que piensa, todo, persona, ente, animal, todo lo sabe al mismo tiempo. Por la presciencia de Dios, dentro de su soberana voluntad sucede absolutamente todo. Entonces, el versículo 21 dice, ustedes, lo voy a leer en otra versión, creo que está ahí, ¿no? Ustedes que honran a Cristo, ¿a quién les está hablando? Alguien que no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? Del diablo. Con convicción lo tenemos que decir, ¿eh? Si no es hijo de Dios una persona, es hijo del diablo. Entonces, una persona que es hija del diablo, ¿puede honrar a Dios? Definitivamente no. Por lo tanto, nos está hablando a nosotros los cristianos, los hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios que transforma nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro actuar. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. ¿Sí? Otra versión. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Créanme que cuando uno le teme a Dios, tiene mucho cuidado de lo que va a decir o lo que va a hacer. Si abrimos la puerta de atrás y yo le digo al hermano que está ahí en la puerta, deje entrar al tigre de Bengala que está ahí, no le han dado de comer, pero ¿qué tenemos que temer? Es un tigre. ¿Ustedes qué dirían? Primero, está re loca. Segundo, yo sí tengo miedo. ¿Por qué le tememos más a las cosas de este mundo, como a perder el trabajo? Y no le tememos a Dios, que es el dueño de todas las cosas de este mundo, con tu trabajo metido. Dura cosa es caer en manos del Dios viviente. La Biblia es muy clara, dice, sométanse unos a otros, no para dominarse, sino en el temor de Dios. El que le teme a Dios es porque le conoce. No como los borrachos, vieron que no entienden nada y se ponen a pelear con un oso. Vení acá, oso, yo puedo contigo. Y el oso hace así con la uña y lo cortó en medio. Hay una película de DiCaprio que muestra lo que es luchar contra un oso. ¿Cómo se llamaba esa película? De repente él lo ve venir el oso, su escopeta se traba, están así en un bosque, el oso está tratando de defender a sus ositos y él dijo, bueno, la escopeta, bueno, no lo dijo porque está completamente mudo en toda la película, pero la escopeta no me funciona, voy a agarrar un cuchillito así. Y empezó a pelear con el oso y el oso los desgarró. Pero de una manera tan loca, tan predecible para él, ¿no? Que no sabía cómo eran las garras de un oso. Pues, ¿qué creen? Lo hizo papilla. Así que, ojo, no te encuentres como él, como necio, tratando de pelear contra Dios. Dios dice que debes someterse el uno al otro en el matrimonio con temor de Dios. El sometimiento es en el temor a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se animan a que nos metamos algo más profundo? Si alguno de los cónyuges, alguno de la pareja, no es cristiano, el que es cristiano
¿Está obligado a someterse al otro? Si alguno de los dos no es cristiano, el que es cristiano debe someterse. Si los dos son cristianos, pero uno de ellos no busca a Dios, no tiene conocimiento de la sana doctrina, o no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el que sí lo hace y tiene temor de Dios, ¿está obligado a someterse? Vamos a volver a la definición. Someterse significa ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Ceder su deseo, su voluntad o su pensamiento. Esto es que alguien acepte lo que otra persona dice, sin miramientos. Eso es someterse. Vuelvo a preguntar. Si uno de los dos no es cristiano, el que es cristiano debe someterse a la voluntad del otro. La respuesta es definitivamente un no. A ver, ahora. Muy bien. Muy bien. La mujer sabia edifica el hogar. Y la respuesta es no. ¿Por qué no puede someterse? Porque un hijo de Dios no puede someter su pensamiento, ni su voluntad, ni sus principios, ni sus creencias a un hijo del diablo. ¿Suena duro? Sí, pero lo es. Es duro. La Biblia es dura. La Biblia es clara. La palabra de Dios es clara, concisa. Pero esto no termina ahí. Para comprender todo el concepto de Dios hay que seguir escudriñando las Escrituras. Dice el versículo 22 del pasaje que estábamos leyendo de Primera de Pedro: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que vimos el concepto de sometimiento, de someterse los unos a los otros, discernimos lo que la palabra de Dios está diciéndonos allí, así que vamos a hacer lo mismo con este pasaje, porque hay una controversia muchas veces acerca de que si la mujer tiene que sujetarse, ¿cómo tiene que sujetarse? ¿Tiene que someterse o tiene que sujetarse? ¿Qué es sujetarse? Ya vimos claro lo que significa someterse, y el someterse es los unos a los otros en el temor al Señor. El que honra a Dios tiene que entender esta palabra, dice, tenés que someterse uno al otro. No le está diciendo a la mujer que se someta. Acá son dos palabras diferentes. En el versículo 21 habla acerca de someterse los unos a los otros en el temor a Dios, y en el versículo 22 nos habla claramente a las esposas. Chicas, ¿están listas? Si no, hagan así, yo sigo hablando y que Dios se ocupe de nosotras. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, ¿qué significa sujeción? Sujeción, para sorpresa de muchos, no tiene que ver con el someterse a la voluntad de una persona, sino afirmar o contener algo, para que ese algo no se caiga, no se mueva o no se desordene. Hace un tiempo estábamos tomando un café en un lugar. Erika vio que la mesa estaba así, como esto, pero nada más que más fuerte, se movía más fuerte, y yo tenía mi taza de café al tope, tenía mi taza de café arriba de la mesa. Estaba hablando, como yo siempre, despiste, estaba hablando y de repente la mesa se movía con algo que se ve que yo hacía, o la movía o lo que sea. Erika, en su discernimiento para actuar en el momento, agarró un papelito, lo puso debajo de la mesa quedó firme, yo seguí hablando, no me di cuenta, hasta que al rato la veo otra vez achicada a Erika, así, tratando de volver a arreglar ese desperfecto. No arregló la mesa, no la soldó ni le puso la tapita que le faltaba, no le agregó un pedazo de madera, no la arregló, sino que sostuvo la situación mientras tanto para evitarme un problema hasta que yo me diera cuenta
del peligro en el que estaba y pudiera solucionarlo. ¿Me expliqué? La sujeción es afirmar o contener algo para que ese algo no se caiga, no se mueva o no se desordene. Nuestra mente en ciertas situaciones comprende mejor un concepto cuando lo miramos por contraposición, ¿sí? Así que en vez de ver lo que sí es sujeción, vamos a ver, son 5 puntos bien rapiditos y con esto termino. Lo que no es sujeción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ver lo que no es sujeción, para que podamos comprender lo que sí es sujeción. La sujeción no significa estar de acuerdo en todo. No significa estar de acuerdo en todo. En 1 Pedro nos habla acerca del esposo que no es creyente. Así que en esta situación, si el esposo le dijera a la esposa, no quiero que practiques tu religión, no quiero que vayas a la iglesia, a partir de ahora, como yo sigo las creencias de Isis, vos vas a hacer exactamente lo mismo que yo. La mujer cristiana está llamada a sujetarse a su marido, no a someterse a un hijo del diablo. ¿Estamos claros con eso, no? Eso se entendió bien. Bien. Pero está sujeta por la palabra es la orden del Señor que se debe sujetar a su marido. El marido le está pidiendo que no adore a Dios, que no vaya a la iglesia, que no lea la Biblia, que no ore, que deje de molestar con esto, porque ahora las cosas se van a hacer así. Lo que la esposa debiera decirle es, lo siento, pero no. Le pertenezco al Señor Jesús, quiero serte sumisa, pero en esto no tengo opción. En esta me voy con Jesús. La mujer puede sujetarse mientras al marido que no es cristiano, mientras no vaya en contra de la palabra. La sujeción no significa estar de acuerdo en todo, ¿sí? No significa que tenga que opinar lo mismo que los esposos, porque él sigue las creencias de Isis, entonces yo tengo que estar de acuerdo con él, si no voy en contra de la palabra. Eso no es sujeción. Dios nos ha creado con libre albedrío a cada uno. ¿Cuántos tienen libre albedrío? Absolutamente todos, hasta los niños. Andá a decirle a un nene, dale a elegir entre un helado y un pedazo de betabel. Tiene libre albedrío. Él va a decidir por el betabel. ¿A qué no? Bueno, a no ser que sea vegano, no sé, pero es muy raro eso. Pero igual, aunque elija el betabel, va a elegir, ¿sí? Así que Dios nos creó a todos con libre albedrío y cada uno de nosotros tenemos que poder reflexionar como individuos por separado. Eso es en todas las personas. Si los dos tenemos a Cristo, al mismo Espíritu Santo, nos va a poner a cuentas a los dos, ¿sí? Así que lo que debiéramos hacer como hijos de Dios en un matrimonio es ponernos de acuerdo en que necesitamos ponernos de acuerdo en la palabra para ver qué dice la Biblia sobre esa situación. Si no saben qué hacer, porque entre los dos no se ponen de acuerdo, y cuando buscan en la palabra, uno dice una cosa y otro tiene otra postura, tenemos un pastor al que podemos recurrir cuando ya es de última instancia, ¿no? Decirle, pastor, ¿qué dice la Biblia? Ayúdenos a discernir sobre esto, ¿ok? Y no sean cristianos de chocolate de decir, ay no, él le dio la opción a mi esposo o a mi esposa. Él se inclinó más para darle la razón a mi esposo o a mi esposa. Miren, lo que dice la palabra de Dios está clarito. Lo que pasa es que a veces nuestra propia voluntad o nuestras emociones nos hacen torcer la palabra para hacerle decir lo que queremos que diga, ¿sí? Muy bien, vamos al punto 2, quiero ir rapidito. La sujeción no significa que la mujer debe dejar de pensar. Por favor.
Cualquier hombre que diga, yo soy el que decide en esta familia, está muy mal y tiene un concepto completamente enfermizo sobre la autoridad que Dios dice que el hombre debe tener. Si eres cristiano y piensas así, déjame decirte que no entiendes este pasaje. Vamos a Romanos 8:17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tienes como esposa una coheredera con Cristo. Ella tiene el mismo Espíritu Santo que tú, el mismo Dios que la defiende y que le da valor. El Dios Todopoderoso que le habla, le juzga y le bendice. Si no consideras a tu esposa, no estás considerando a Cristo, porque dice que somos coherederas con Cristo. No estás considerando a Cristo que murió y entregó su vida por ella, y si la menosprecias, si menosprecias el obrar de Dios en tu esposa, estás menospreciando a Dios mismo. Cuidado, varones. Yo sé que ustedes son hombres que honran al Señor, pero a veces el diablo puede tentarlos y con esto de menospreciar a sus esposas o lo que ellas digan o piensen. Y dice la Biblia que somos coherederas con ustedes en Cristo. Somos coherederas de Dios. Acuérdense del oso. Dios trata con aquellos que menosprecian a sus hijos. Y se los digo con total conocimiento de causa. Cuidado. Mujeres, la sujeción no significa que debemos dejar de pensar, sino que Dios nos puso con un propósito y ya lo vamos a ver. El buen esposo, líder, y mientras escribía esto, me dio mucho gozo saber que veo esto en muchos de ustedes. El buen esposo líder toma el liderazgo en Cristo y también escucha a su esposa, porque ella también escucha a Dios. Discierne lo que proviene de Dios porque tiene comunión con Dios. Nosotros, desde que nos casamos, hemos luchado con un concepto que hemos querido lograr que sea una realidad, no solo un cliché en nuestro matrimonio. Yo había conocido un matrimonio en mi iglesia que desde que crecí, desde que nací en esa congregación, que se los veía tan lindos, parecía hasta que tenían los mismos rasgos, se movían igual, se peinaban igual, era una cosa muy bonita, pero lo que más me gustaba es que ellos siempre estaban de acuerdo. O sea, se ponían de acuerdo. Y yo decía, yo quiero eso. Cuando nos casamos, o cuando estábamos de novio, yo le contaba, mirá, me gusta esto y esto. No hagamos nada sin ponernos de acuerdo. Y les digo, lo tratamos de hacer. La primera vez nos salió re mal. Yo quise ir a comprarle una chamarra a un lugar, él no se asustó porque yo no vine temprano, empezó a llamar a los hospitales, a los bomberos, a mis amigos. Mis amigos no me creían que yo había ido a comprar una chamarra al otro lado del puerto de Buenos Aires. Y decían, no, vos te volviste loco y te fuiste, o no le quisiste dar explicaciones. Pues, ¿qué creen? Llegué a mi casa, me dijo, ¿qué hiciste? Llamé a la policía, a los bomberos, y que... Yo, ¿qué? Tanto escándalo, porque llegué 3 horas tarde. Y dice, que ahora estás casada, me tenés que dar explicaciones. No sabes lo que significó esas palabras para mí. Parecía que me habían prendido fuego con un cerillo, y yo dije, ¿qué? Yo no te doy explicaciones de nada. Agarré la valija, le puse 4 o 5 petates, y me iba. Y mi esposo decía, ¿vos estás loca? ¿Me dijiste loca a mí? No. Bueno, la cuestión, no me fui, obviamente, estoy acá. Pero, ¿qué creen? Me hizo enojar. Y yo le había dicho a él que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea que me até con mis propias palabras. Con los años, cada vez fueron menos discusiones. Hasta el día de hoy, tratamos de, entre los dos,
preguntarnos, ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué pensás de lo otro? Y tratamos de ponernos de acuerdo. ¿Y saben qué? No siempre estamos de acuerdo. Entonces lo que mi esposo dice es, vamos a ponernos a orar y a buscar en la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra acerca de esto. Nos ponemos a estudiar, a mí me gusta mucho estudiar, o sea que no la tiene fácil, no es que él me dice, yo no dejo de pensar porque me casé con un hombre bueno, un hombre que ama al Señor, yo busco al Señor y muchas veces no estoy de acuerdo. Entonces, ¿saben qué pasa cuando no estamos de acuerdo? Se hace lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él teme al Señor. Y ya me ha demostrado que cuando me dejo llevar por Él, que tiene temor de Dios y honra a Dios, me lleva a buen puerto. ¿Saben lo que hace? Le voy a contar un secreto. No se lo digan a nadie. Muchas veces Él me deja que yo haga mi voluntad. Y a la larga me doy cuenta que me equivoqué. Entonces vuelvo a ir como el chavo. Y me equivoqué, perdóname. ¿Y saben qué hace Él? Me abraza. Y me dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos a orar. No me dice, viste, te dije. Nosotras las mujeres somos medio de decir eso, ¿no? Te dije que te iba a ir mal, te dije que me tenías que hacer caso. Ojalá que ningún hombre diga eso, porque se siente tan feo. Se siente tan lindo cuando una esposa se equivoca, vuelve a los brazos del esposo y el esposo te dice, todo va a estar bien. La sujeción, punto 3, no significa que no tratarás de influir en tu esposo. No significa que te sujetes a tu esposo, que no vas a tratar y te vas a esforzar por influir en él y hacerle ver el error de lo que está haciendo. La palabra en 1 de Pedro resalta una frase, gánenselo, dice a la esposa para el hombre inconverso. La mujer idónea debe dedicarse a ganar a su esposo para Cristo en caso de que no sea cristiano, y si lo es, de igual manera. Oren, hablen, bendigan, perdonen. Sigan invitándole a compartir la palabra del Señor. Lean la Biblia juntos, no hay comunión ni crecimiento si no leen la Biblia juntos. Miren, cuando en el matrimonio no leen la palabra de Dios juntos, se avecinan tormentas y tornados y cataclismos al matrimonio, porque dejaron a Dios aparte de su matrimonio. ¿Se acuerdan cuando les hablaba acerca del noviazgo? Cuando en el noviazgo una parejita deja a Dios de lado, no es que quedaron los dos solos. ¿A quién le dieron la chance de venir a estorbar? Al diablo mismo. Tengan cuidado. A mí me gusta mucho cuando Olivia nos anima, cuando nos da la bienvenida, cuando nos anima en la fe a ofrendar. ¿Saben por qué? Porque me hace acordar, ella infunde fe, infunde ánimo, no es motivadora. Ella tiene tanta fe en Dios, cree tanto en el poder de Dios, tanto así, que daba miedo su creencia. Se le paraba al lado a su esposo y su esposo se terminó convirtiendo, acercándose a Dios por huir de la loca esta que venía a pararse al lado de él a orarle. Tenía tanta fe esta mujer que se acercaba y le oraba cuando él no era cristiano y se convirtió. Miren qué linda, ¿no? Bueno, si no creemos en que Olivia tiene fe, mírenlo a Jorge. Dios utilizó la fe de Olivia para motivar a su esposo, que no le quedaba otra que acercarse a Dios. Yo creo que se alejaba tanto de Olivia por miedo que se acercó más a Dios para que, ¿qué le pasa a esta loca? Pero la gente que tiene fe contagia.
Infunde ánimo en los demás. Eso es lo que las esposas necesitamos hacer. Con el que no es cristiano y con el que es cristiano. Porque da fruto en los dos. Los que no son cristianos se terminan convirtiendo. Mi papá era así. Mi mamá no la dejaba ir a la iglesia, sin embargo mi mamá, dale. Después de 10 años mi papá se convirtió y yo no nací en hogar de la fe. Y los 3 hijos somos pastores. O sea que sí vale la pena infundir en el marido. Ahora, si tu marido es cristiano y a veces se mantiene terco en su propia opinión, mira, tarde o temprano Dios se va a encargar de él. No te fijes en el tiempo, pero sabe que Dios es Dios. Sigue siendo Dios a pesar de la terquedad de tu esposo. No te preocupes. Vos seguí orando y clamando al Señor. Obedecé al Señor en todo para que Dios respalde su palabra. Infundile fe, infundile ánimo, hablarle de la palabra. Poné las alabanzas al tope para que escuche. Poné la Biblia ¿cómo se llama? En audio, para que lo escuche. Y si más esa palabra que dice, inicuo, te irás al infierno, subile el volumen. Busca en Cristo. Dobla tus rodillas delante del Señor. No dejes de pensar, porque tenés libre albedrío y tenés el Espíritu Santo de parte de Dios que te indica las cosas. La sujeción no significa dar prioridad a la voluntad del esposo por sobre la de Cristo. Y quiero que lean bien esto. Cristo es el Señor de la mujer. La mujer, por amor a Él, se sujeta a su esposo, pero el esposo no es su Señor. Por lo tanto, si vos pones la voluntad de tu esposo por encima de la de Dios, estás pecando. Si el esposo dice, involucrémonos en una estafa, y la mujer vive y le dice, bueno, yo no me involucro, no digo nada, haz lo que quieras. ¿Saben qué están siendo? Cómplices. Lo que hablaba Olivia esta mañana. No quiero extenderme mucho más, pero cuando el esposo se encuentra, cuando la esposa ve que el esposo está con el corazón de Ananías, cuidado mujeres, porque por estar de acuerdo, calladita la boca, puedes tener el corazón de Zafira. Si Zafira le hubiera dicho, mira muchachito, vos estás en pecado, ¿no querés ofrendar? Muy bien, pero yo no me voy a meter con esto, no me voy a quedar callada, voy a ir a mi Dios a decirle lo que estás haciendo. Voy a llevar mi pensamiento cautivo a Cristo y le voy a pedir que vos te pongas a cuenta con Él. Algo va a pasar, pero yo como esposa no puedo dejar de molestarlo a Él cuando veo que está haciendo las cosas mal. Eso... Si yo me callo la boca, me guardo y no digo nada, estoy de acuerdo con Él. Delante de Dios, Zafira se murió. Porque el apóstol le dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué te pusiste de acuerdo? Cuando sabemos que el esposo no está haciendo bien las cosas, una esposa sujeta no se queda quieta, porque si no estaría poniendo por encima de Dios la voluntad de su esposo. Eso no es estar sujeta. Sujeción, ¿se acuerdan qué significa? Es mantener algo en estabilidad hasta que eso se solucione. No me voy a quedar quieta, porque mi postura delante de Dios tiene que ser la de una ayuda idónea y ayudarte a cumplir tu liderazgo mientras vas viviendo y mientras arreglas tus problemas con el Señor. Sujetarse no significa estar calladita al lado de Él, no opinar, no pensar, no discernir nada, sino que como yo escudriño la palabra del Señor, igual que vos, porque somos coherederas con Cristo en Dios, entonces el Espíritu Santo me va a ayudar a que te sea de tal molestia que no te sientas cómodo con esa decisión. Y si pasaron 40 años en el desierto
y parto a la presencia del Señor, aún sin haber visto la promesa cumplida, digamos, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos haber hecho. Si nos toca pasar en el desierto sin disfrutar nada del matrimonio, para molestar al esposo a que sea el líder que Dios quiere, porque él también tiene a Cristo Jesús como Salvador, bien vale la pena el haber permanecido 40 años en el desierto, porque solo hice lo que debía haber hecho. Cuidado, hombres, con el corazón de Ananías. No se encuentren llevando a sus esposas hacia la muerte. Yo creo que lo que menos pensó Ananías en ese momento es que se iba a morir él, pero sobre todo que se iba a morir su esposa por dinero. ¿Qué cosa tan tonta de perder la vida por plata? Es papel contra una vida. Hombres tienen una enorme responsabilidad de no llevar a sus esposas a la muerte, ni a la muerte espiritual, contristándolas, haciéndolas sentir poca cosa, que no valen delante de ustedes, cuando valen todo delante de Dios, porque entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ellas. Cuidado, mujeres, en no ser zafiras, en convenir con ellos, manteniéndoles su status quo. Y con esto quiero terminar. La sujeción es el llamado a la mujer a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo, y así ayudarle a llevarlo a cabo según los dones que ella tiene. ¿No que cambia la visión? A mí me encanta estar sujeta a mi esposo, porque también recibo beneficios. Recibo su cuidado, su protección, la palabra correcta, la guía, la contención cuando meto la pata, cuando me equivoco. Efesios 5:33 dice una palabra poderosa. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, respeten a su marido. Un esposo debe obedecer el mandamiento de amar a su esposa, aun si su esposa no obedece el mandamiento de respetar. Y una esposa debe obedecer el mandamiento de respetar a su marido, aun si su esposo no obedece el mandamiento de amar. No es justificativo para que el esposo diga, voy a amar a mi esposa después de que ella me respete. Ni para que la esposa diga, voy a respetar a mi esposo después que él me ame. No es justificativo. El Señor Jesús nos deja bien claro en su palabra que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a nosotras las mujeres nos da la orden de respetar a nuestros maridos. Dura palabra para nosotras, dura palabra para los hombres, pero tan necesaria para comprender bíblicamente lo que significa someterse y lo que significa sujeción. Vamos a ponernos de pie y agradecerle al Señor por este tiempo que nos ha dado en su palabra, que nos haga discernir aquellas cosas que necesitamos discernir para nuestra vida, nos cambie nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir sea transformada.